Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. El sacerdote y nuestro Señor Jesucristo en el decreto conciliar Presbyterorum Ordinis. La tercera parte del decreto, que debiera ser tema de meditación frecuente para todos los sacerdotes, primero subraya las profundas razones de la vocación sacerdotal y, por consiguiente, de la vocación a la perfección. Después insiste sobre algunas exigencias particulares necesarias para lograr tal perfección y, por último, concluye con diversos medios eminentemente útiles que contribuyen a esta perfección. Los que tuvieran alguna duda sobre la grandeza y la importancia de su sacerdocio deberían leer atentamente este texto, y en él encontrarán un alimento para su fe y el celo por la propia santificación, que es prenda de la santificación del prójimo. 1. Vocación del sacerdote a la perfección. Desde la primera línea se afirma el principio fundamental. Por el sacramento del orden, los presbíteros se configuran a Cristo sacerdote. Número 12 del decreto citado. Hay que volver siempre a este principio como conclusión de todo lo que sigue después. El concilio invita a los sacerdotes a que reflexionen, quizás más de lo que se hacía en estos últimos tiempos, sobre la necesidad de la perfección que deben adquirir para ser así cada vez más instrumentos vivos del sacerdote eterno para poder conseguir su obra admirable. El sínodo exhorta también vehementemente a todos los sacerdotes a que procuren conseguir esta perfección y santidad que los hará instrumentos más aptos para la santificación del pueblo de Dios. El decreto resalta nuevamente la necesidad que tiene el sacerdote de santificarse, lo que supone en su actividad y actitud habituales un profundo sentido de fe a través de la lectura de las Escrituras que él mismo dispensa a los fieles. El decreto repite por su cuenta la fórmula de Santo Tomás: repartir a los demás lo que se ha contemplado, para que en el propio ejercicio de la predicación y la palabra, los sacerdotes estén unidos a la enseñanza de Jesucristo. El concilio insiste sobre todo en el sacrificio de la misa y de la misa diaria, cuya celebración se recomienda encarecidamente. Número 13 del citado decreto, en la que, como dice explícitamente el texto, los sacerdotes desempeñan su función principal. Después, como consecuencia de la santidad y de la caridad que resulta del sacrificio eucarístico, el concilio señala el sacramento de la penitencia que se dispensa a los fieles, consideración provechosa para los que tienen que oír muchas confesiones. Esta caridad se expresará también en la oración pública del breviario y, finalmente, en el don total de sí mismos por el pueblo de Dios. Sin embargo, los padres del concilio han examinado las dificultades que tienen muchos sacerdotes para hacer la síntesis y la unidad de su vida en medio de las múltiples y diversas ocupaciones que tienen que cumplir en el transcurso de su apostolado diario. Por eso, indican un principio fundamental. La mirada debe estar siempre fija en el modelo de sacerdote que es nuestro Señor. Los presbíteros conseguirán la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en la entrega de sí mismos por el rebaño que se les ha confiado. Número 14 del decreto citado. ¿Cuál es la fuente de esta unidad? El sacrificio eucarístico
que se manifiesta por ello como centro y raíz de toda la vida del presbítero. Tal cosa solo podrá lograrse si, mediante la oración, los sacerdotes se adentran de modo cada vez más íntimo en el misterio de Cristo. Hallarán también esta voluntad de Dios en la fidelidad a la Iglesia y en la comunión con sus obispos y con sus compañeros. Esas páginas son ricas en las luces de la fe y en la sublime y gran vocación del sacerdote, otro Cristo. Ojalá podamos hacer de esta realidad el alma de nuestra vida sacerdotal. 2. Exigencias espirituales particulares en la vida del sacerdote. La primera disposición fundamental es de no buscar la propia voluntad, sino la voluntad de aquel que los ha enviado. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios trasciende las fuerzas y sabiduría humanas. De ahí la necesidad de obedecer a todos los que tienen a su cargo la autoridad. Tal obediencia, abrazada y consentida libremente, pide que los sacerdotes propongan sus sugerencias e iniciativas a sus superiores, estando siempre dispuestos a someterse a su juicio. La humildad y la obediencia los harán más conformes a Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Otra exigencia para el sacerdote, según la tradición de la Iglesia y recomendada por el ejemplo y la palabra de nuestro Señor, es la castidad a través de la práctica del celibato. ¿Cómo entender de un modo general y tradicional esta exigencia de la Iglesia? Por el principio que se enuncia al comienzo de este capítulo. Las alusiones de nuestro Señor a la perfección de tal continencia son muchas y suficientemente claras, y Él mismo dio el ejemplo que siguieron los que Él amó con un amor de predilección. La castidad sacerdotal por amor a nuestro Señor y a las almas será una de las palancas más eficaces del apostolado. Mediante este ejemplo manifiestan su fe en el origen de su sacerdocio en Dios, que no proviene de la carne, su amor por Cristo que no admite división y, gracias a este amor, su disponibilidad para el servicio de Dios y de los hombres. Son también el signo de la vida futura, en donde los hijos de la resurrección ya no se casarán. El concilio renueva solemnemente su deseo de mantener esta exigencia para la santidad del sacerdote y su perfección, y por el honor de la Iglesia y la salvación de las almas. Pide a los sacerdotes e incluso a los fieles que tengan en gran estima esta castidad sacerdotal. Por último, la tercera exigencia para la perfección del sacerdote consiste en verse libres de las cosas de este mundo. Tiene que permanecer libre para ser así dócil a la voz de Dios y debe valerse de los bienes de este mundo con una real prudencia esclarecida por la fe. Seguramente tendrá que emplear los medios requeridos para su subsistencia y apostolado, pero el concilio insiste en la necesidad del desprendimiento y de la pobreza y sobre la utilidad de una disponible comunidad de bienes. Esta virtud nos ayudará a volver a ser imitadores de nuestro Señor, que se hizo pobre por nosotros. Estas consideraciones son eminentemente provechosas para nosotros, religiosos que hemos hecho el juramento ante Dios y la Iglesia de practicar estas virtudes con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. 3. Auxilios para la vida sacerdotal. Aparte del ejercicio consciente de su santo ministerio, los sacerdotes gozan también de otros medios para santificarse que la Iglesia aconseja y a veces impone. El decreto enumera los siguientes medios recomendados: el alimento de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía, la recepción frecuente del sacramento de la penitencia, preparada con un examen diario de conciencia,
la lectura espiritual que aumentará el espíritu de fe, la devoción a la Santísima Virgen, la visita diaria a Jesús en la Eucaristía, el retiro y la dirección espiritual, la meditación y las oraciones vocales que ellos escojan para unir a nuestro Señor sus propias almas y las de quienes les están confiadas. Después, el concilio recomienda a los sacerdotes el estudio, particularmente de la Sagrada Escritura, de la patrología, de los documentos del magisterio de la Iglesia y de las obras de los mejores y probados escritores de teología. Número 19 del citado decreto. El sacerdote no debe descuidar tampoco su cultura para poder así cumplir bien su apostolado. Debe instruirse por medio de las reuniones pastorales donde se exponen en común las experiencias. Finalmente, el capítulo termina con la manera de proveer a la subsistencia normal de los sacerdotes diocesanos. No podemos omitir la exhortación final tan emocionante y reconfortante. En medio de las dificultades de los tiempos actuales para la vida sacerdotal, Dios sigue queriendo a sus sacerdotes como quiso a su Hijo. La Iglesia encuentra todavía en este mundo pecador piedras vivas para la edificación del templo de Dios. El Espíritu Santo sigue inspirando caminos nuevos a su Iglesia. Los sacerdotes deben recordar que no están solos, sino sostenidos por el poder de Dios. Deben vivir de la fe necesaria para los que conducen al pueblo de Dios conforme al ejemplo de Abraham. Deben creer en la virtud divina que hace crecer la mies y en aquel que ha vencido al mundo. Nos resulta muy saludable y reconfortante ponernos a escuchar a la Iglesia que sostiene nuestros ánimos abatidos y agotados por una labor aplastante y encontrar en estas directivas y consejos de nuestra Madre el sendero de la paz y de la serenidad en el alegre cumplimiento de nuestra sublime vocación. Avisos del mes, septiembre-octubre de 1966.